Muy buenas, hoy estamos a 4 de julio del 2024, soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Y bueno, hace unos días un hermano en la fe me ha enviado este vídeo de YouTube de esta muchacha que se llama Catherine Palacio. Es un vídeo que ha publicado esta señorita hace 6 días, lo ha publicado en YouTube, y se titula el vídeo ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Puede ser pastora? El liderazgo de la mujer en la Biblia. Bien, vamos a analizar lo que dice. Es un vídeo muy corto, dura solamente 1 minuto 47 segundos. Vamos a analizar lo que dice esta muchacha, esta criatura, llamada Catherine, para que veáis la cantidad de estupideces y mentiras totalmente antibíblicas, totalmente diabólicas que dice. La pobrecita no cree lo que dice la Biblia, simplemente repite una sarta de mentiras, de idioteces, no tiene ni idea de lo que habla. Así que vamos a comenzar. Vamos a mover esto aquí y vamos a minimizar la pantalla. Aquí tenéis el Nuevo Testamento, ¿vale? Es la traducción de la Reina Valera. He acelerado un poquito el vídeo de Catherine para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo. Así que bueno, vamos a comenzar a escuchar, a analizar a la luz del Nuevo Testamento lo que dice esta muchacha, esta criatura llamada Catherine. Así que, pues comenzamos. Que no existen pastoras, que no es bíblico que la mujer sea pastora. Algo que muchos repiten porque se lo escucharon a otro, que sacaron un texto fuera de contexto cuando Pablo dijo, la mujer calla en la congregación y no le permito a la mujer enseñar. Que lo hizo porque había un caos en la iglesia y necesitaba poner orden. Señores, la Biblia se estudia en lo histórico, en lo religioso, en lo cultural. Pablo nunca abolió el liderazgo de la mujer en la iglesia. Pero... Bueno, fíjese lo que dice. Dice que el apóstol Pablo nunca abolió el liderazgo de la mujer en la iglesia. Pero muchacha, si es que el Nuevo Testamento nunca habla de ningún liderazgo de la mujer en las iglesias, en las congregaciones. No existe ningún tipo de liderazgo, ni de pastoras, ni de apóstolas, ni de maestras. No existe liderazgo de la mujer en las iglesias del primer siglo. Pastoras, vamos a ver. ¿El Nuevo Testamento habla de pastoras en las iglesias, en las congregaciones? Por supuesto que no. El término que se utiliza en el Nuevo Testamento es el de ancianos. Ancianos, pastores, son términos sinónimos. El apóstol Pablo siempre hablaba de ancianos que eran puestos en las iglesias como gobernadores. Para gobernar las iglesias estaban gobernadas por consejos de ancianos. En cada iglesia, en cada congregación había ancianos. Ancianos, no ancianas. No se habla jamás en el Nuevo Testamento de ancianas, es decir, de pastoras. Vamos a ver unos cuantos pasajes del apóstol Pablo donde se habla de ancianos, ancianos varones. No habla de ancianas o pastoras, que es lo mismo, por ninguna parte. Vamos a ver cómo miente esta criatura, esta muchacha llamada Catherine. Poner muchísima atención. Bueno, por ejemplo, el primer pasaje, aquí lo tenéis, Hechos capítulo 11, verso 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Habla de ancianos, de varones, de ancianos, de pastores. Fíjese que no menciona a ancianas por ninguna parte. En el Nuevo Testamento no existen ancianas que gobernaran las iglesias. No tenían ninguna autoridad de gobierno las mujeres en las verdaderas iglesias cristianas, en las congregaciones del siglo I. Vamos a ver más pasajes donde el apóstol Pablo pues habla siempre de ancianos. Hechos capítulo 14, verso 23. Aquí lo tenemos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No dice, pone una parte, que constituyeron ancianos y ancianas. No, eran solamente varones. Varones ancianos que eran puestos en cada una de las iglesias. No había un solo anciano, un solo pastor en cada iglesia. Eso no sucedía en el siglo I, en la época del apóstol Pablo.
el gobierno que existe hoy en día en muchas iglesias apóstatas y falsas, donde hay un pastorcito o un anciano que es el que gobierna, el que controla, eso es absolutamente desconocido, diabólico y falso. Las verdaderas iglesias del siglo I, las congregaciones fundadas por el apóstol Pablo, en cada una había ancianos, en plural, ancianos, varones, no mujeres, no hembras, no existían pastoras. El Nuevo Testamento no habla jamás de pastoras, de ancianas en las congregaciones. Eran constituidos ancianos en cada iglesia. Aquí lo tenemos bien clarito en Hechos 14:23, por lo tanto está mintiendo esta muchacha cuando dice que también había pastoras, ancianas. Eso es mentira. Solamente en las iglesias falsas, en las iglesias apóstatas es donde hay pastoras, es donde hay ancianas, que es lo mismo. ¿Más pasajes? Pues bueno, vamos a dar unos cuantos más. Hechos 15, verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Una vez más está hablando de ancianos, no menciona ancianas, no dice ancianos y ancianas, no, eran solamente varones los que gobernaban las iglesias. Podría dar muchísimos pasajes más, aquí estoy en la concordancia de Strong, bueno, en la Word, la enciclopedia bíblica electrónica, yo qué sé, podría dar decenas y decenas de pasajes más. Hechos 23:14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Bueno, aquí está hablando de ancianos del judaísmo, pero podemos encontrar mucho más pasajes de ancianos en las congregaciones, en las iglesias, como por ejemplo en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, lo ve, los que gobernaban las iglesias eran varones ancianos, no ancianas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eran ancianos, eran varones, no había mujeres ancianas que gobernaran las iglesias. En Tito capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en plural, en cada ciudad, así como yo te mandé, ancianos, varones, no ancianas, no se habla de ancianas por ninguna parte. Por lo tanto, lo que dice esta criatura llamada Catherine, de que la Biblia habla de ancianos, habla de pastoras que gobernaban, que tenían autoridad sobre las iglesias, es una burda mentira. Esta muchacha, esta pobre criatura, no tiene ni idea de lo que habla, está falsificando las sagradas escrituras. La mujer no tenía ningún poder de liderazgo en las iglesias. Eso que acaba de decir de que el apóstol Pablo no abolió ningún poder de liderazgo de las mujeres en las iglesias es absolutamente diabólico. Es falso por la sencilla razón de que no tenían tal poder de liderazgo, de gobierno las mujeres en las iglesias. Bien, vamos a seguir escuchando a esta pobre criaturita que no sabe absolutamente nada, que lo único que está haciendo es mintiendo y falsificando las sagradas escrituras. Sigamos. Pero quiero que estudies esto que te voy a nombrar para que no andes repitiendo cosas sin estudiar. Ponga atención porque ahora va a citar una serie de versículos donde según ella se habla de apóstolas y de pastoras. Vamos a ver los versículos que cita para que veáis cómo miente esta pobre criatura, ya que esos versículos no dicen absolutamente nada ni de que fueran apóstolas ni de que fueran pastoras o ancianas, que es lo mismo. Recuerde que anciano y pastor era exactamente el mismo oficio en las iglesias del siglo I. Pastor y anciano, lo mismo. Eran los que gobernaban las iglesias, las congregaciones. Vamos a escuchar. El mismo Pablo reconoció la labor de las mujeres en todos los ministerios nombrados en Efesios 4:11. Apóstol, profeta, evangelista. Dice que el apóstol Pablo, en los ministerios que aparecen aquí en Efesios 4:11, vamos al pasaje de Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios, capítulo 4, verso 11. Dice que todos estos ministerios también los ejercían mujeres. Hermanos, vamos a ver cómo miente. El pasaje de Efesios 4:11 dice, y él, es decir, refiriéndose a Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Solamente uno de estos ministerios mencionados aquí en el verso 1 lo podían tener también las mujeres, era el de profetas, profetisas, las que tenían también el don de profecía que lo podían tener tanto los varones, hermanos varones, como las mujeres. Solamente el de profetas. El resto, como vamos a ver seguidamente, solamente lo ejercían los varones, nunca las mujeres. Ya fuera el de apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Repito, solamente lo tenían varones, nunca mujeres. Vamos a ver los pasajes que cita esta criatura, esta muchacha, para que veáis cómo miente, y no sabe absolutamente nada de estas sagradas escrituras, ni sabe absolutamente nada de lo que dice, no tiene ni idea. Mirad. Evangelistas, pastores y maestros. Pablo identificó en Romanos 16:7 a Junia como apóstol. Vale, como podéis ver en Romanos capítulo 16, verso 7, dice esta criatura que ahí se habla de una tal Junia y que era, dice ella, que era apóstola. Apóstola. Bueno, vámonos a Romanos capítulo 16, verso 7. Vamos a ver si se dice que Junias, que se supone que era una mujer, unos dicen que no, que era un varón, otros dicen que era una mujer. Bueno, pero supongamos que era una hermana, una mujer. Vamos a ver si era apóstola, como dice esta criatura del vídeo. Dice Pablo: saludad a Andrónico y a Junias. Andrónico y a Junias, fíjense que estaba hablando de dos. Ninguno de los dos era apóstol de Cristo, como vamos a ver seguidamente. Se supone que Junias, así dicen los comentarios bíblicos, era o bien hermana o bien esposa de Andrónico. Se supone. Porque otros dicen que no, que Andrónico y Junias eran dos varones. Bueno, pero pongamos que Junias era una mujer, era una hermana. O bien la esposa de Andrónico o la hermana de Andrónico. Mirad, poner atención lo que dice el pasaje de Pablo. Mis parientes y compañeros en prisión, es decir, que eran tanto Andrónico como Junias, eran familia carnal del apóstol Pablo, eran parientes carnales del apóstol Pablo. Y compañeros de prisiones, es decir, que estuvieron con él en prisiones. Fueron encarcelados por causa de Cristo, por predicar el Evangelio, fueron encarcelados juntamente con Pablo, tanto Andrónico como Junias. Y además eran familia carnal. Atención. Y atención a lo que dice ahora. Van a ver, me van a decir ustedes si estos dos, tanto Andrónico como Junias, eran apóstoles o no eran apóstoles. Vamos a ver cómo miente esta muchacha del vídeo al decir que Junias era apóstola. Fijaos cómo miente. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, ya creían, tanto Andrónico como Junias, creían en Jesús, se habían convertido al Señor Jesús antes de que se convirtiera Pablo en el camino de Damasco. Pero fijaos lo que dice: muy estimados entre los apóstoles. Andrónico y Junias eran queridos, estimados entre los apóstoles. ¿Dice el pasaje que Andrónico y Junias eran apóstoles? Yo pregunto. ¿Dice el texto que eran apóstoles? No. Dice que Andrónico y Junias eran estimados, eran queridos entre los apóstoles. Es decir, entre los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles, está hablando del grupo de los 12, los que escogió Jesús, pues Andrónico y Junias eran queridos. Los apóstoles apreciaban a Andrónico y a Junias. Ahí lo dice, eran estimados entre los apóstoles. Esta muchacha lo que ha hecho es falsificar este versículo 6 para hacer creer a los ignorantes que tanto Andrónico como Junias formaban parte del grupo de los apóstoles, diciendo que eran apóstoles. Eso es mentira, eso no lo dice el texto griego. Dice simplemente que tanto Andrónico como Junias, suponiendo que fueran un matrimonio, eran estimados entre los apóstoles, así de sencillo. Eran queridos entre los apóstoles. Ahí no dice por ninguna parte que Andrónico y Junias fueran apóstoles de Cristo. Ahí no dice que fueran apóstoles. Por lo tanto, cuando esta criatura, esta muchacha dice que Junias, esta supuesta mujer, Junias era apóstola, es mentira. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que tanto Andrónico como Junias
eran queridos, eran estimados, eran apreciados entre los apóstoles. Les querían, los apóstoles de Cristo, el grupo de los apóstoles tenían mucho aprecio por Andrónico y por Junias, nada más. Eso es lo que dice el texto. Pero el texto no dice por ninguna parte, habla de apóstola por ninguna parte. Junias no era ninguna apóstola. Eso es una mentira, una falsificación del texto bíblico cometida por esta pobre criatura que ha hecho este estúpido vídeo, que es absolutamente falso. Bien, vamos a seguir escuchando y refutando las mentiras que dice esta pobre criaturita. Seguimos. Una mujer. En Hechos 21:9 menciona las 4 hijas solteras de Felipe que eran reconocidas como profetisas. Bien, Hechos capítulo 21 ha dicho, verso 11, que eran profetisas. Claro que sí, las mujeres, las hermanas en las congregaciones, claro que podían tener el don de profecía, tanto los varones como las hermanas, como las hembras. Podían profetizar, tener el don de profecía, claro que sí, eso sí, pero eso no era un ministerio de gobernanza, de liderazgo, no era de liderazgo, simplemente profetizaban, hablaban a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Edificaban la iglesia de Cristo, tanto hermanos varones como hermanas hembras. Podían tener el don de profecía los dos, tanto hermanos como hermanos. Ahí no habla de ningún poder de liderazgo por ninguna parte. Vámonos al texto que ha dicho. Bueno, aquí tenemos el pasaje, Hechos 21:9, mire lo que dice. Es decir, Felipe, el hermano Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, es decir, tenían el don de profecía, es uno de los dones importantísimos que Cristo dio a su iglesia, para edificar a su iglesia. Tenía 4 hijas doncellas, es decir, vírgenes, que profetizaban. ¿Dónde dice el texto que eran pastoras? ¿Dónde dice el texto que eran apóstolas? Criaturita? ¿Dónde dice el texto que eran evangelistas? No, no tenían ninguna labor, ningún ministerio de gobierno estas 4 hijas de Felipe. Simplemente dice que eran doncellas que profetizaban, es decir, que tenían el don de profecía. Y ya sabéis lo que dijo cuando habló Pablo del don de profecía. Primera de Corintios, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es lo que hacían estas 4 hijas de Felipe. Edificaban la iglesia. No dice ni que fueran pastoras, ni que fueran apóstolas, ni que fueran maestras, ni que fueran evangelistas. O sea, lo que usted está diciendo, criatura, es una burda mentira, es una falsificación de estos pasajes bíblicos como estamos viendo. Vamos a seguir escuchando a la criatura. Hijas solteras de Felipe que eran reconocidas como profetisas. Pablo señaló a 2 mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio, Evodia y Sintique, evangelistas. Finalmente en el... Bueno, Evodia y Sintique, vamos a ver lo que dice el pasaje bíblico. Pongan atención. Fijaos, ha dicho esta criatura que Evodia y Sintique eran evangelistas. Vamos a ver si es verdad que eran evangelistas estas 2 hermanas, Evodia y Sintique. Vais a ver cómo miente esta criatura, esta muchacha del vídeo que ha hecho este estúpido vídeo. Filipenses 4, verso 2. Ahí son mencionadas estas 2 hermanas. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Me puede decir usted dónde dice el pasaje bíblico que eran evangelistas, Evodia y Sintique? A ver, muchacha, embustera, mentirosa. ¿Dónde dice que eran evangelistas Evodia y Sintique? No lo dice por ninguna parte. Simplemente lo que dice Pablo es ruego, estaba rogando a estas 2 hermanas, a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor, es decir, que piensen lo mismo, que tengan una misma unidad doctrinal, que tengan un mismo propósito, un mismo pensamiento, nada más. Ahí no dice por ninguna parte que fueran evangelistas, para que veáis cómo miente esta muchacha del vídeo. Vamos a seguir tapando su boquita mentirosa. Ministerio de pastores y maestros, vemos a mujeres que lideraban iglesias en sus casas, como Priscila, Lidia, probablemente Chloe, Pablo en Colosenses. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde haya hermanas, donde haya mujeres liderando congregaciones. Ya saben que al principio se congregaban en las casas. No existe ni un solo texto donde se hable de pastoras, de hermanas que gobernaban. No, siempre, como he dicho hace unos minutos, el Nuevo Testamento habla de ancianos, varones,
ancianos que eran puestos en las iglesias, para gobernar las iglesias. Nunca se habla de ancianas, nunca dice que pusieran ancianos y ancianas, no, ancianos, eran varones, eran pastores, los verdaderos pastores eran estos ancianos, todos ellos eran varones, no había ni una sola anciana que gobernara las congregaciones. Seguimos escuchando a la criatura. Ese 4:15 saluda a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. A Ninfa, a la iglesia que está en su casa. En ningún momento dice saludan al sacerdote o al apóstol, sino que se dirige directamente a ella, lo que es muy posible que ella fuera la líder de su iglesia. Esto es... ¿Dónde lo dice mentirosa? Que la ninfa esta, o linfa, como vamos a ver ahora, fuera pastora, fuera líder de esa congregación. Eso se lo ha inventado usted está mintiendo. Vamos a ir al pasaje bíblico que ella ha citado. Bueno, el pasaje se encuentra en la epístola de Pablo a los Colosenses, mirad, versículo 15. Vamos a leer, vamos a ver si Ninfas, esta hermana, era pastora, era anciana, o era evangelista, o era apóstola, como dice esta pobre criatura. Vamos a ver lo que dice el pasaje de Pablo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, que se supone que era una mujer, una hermana, y a la iglesia que está en su casa. ¿Me puede decir usted dónde se dice que Ninfas era la pastorcilla de esa congregación, de la Odisea? ¿O dónde dice que fuera apóstola? ¿O dónde dice que fuera anciana? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad que no lo dice? Por ninguna parte, para que vean cómo miente esta pobre muchacha, esta criatura que no tiene ni idea de lo que habla, que está falsificando de forma repugnante estos versículos, estos pasajes del apóstol Pablo. Ninfas, en ninguna parte se dice que fuera pastora o anciana, ni mucho menos apóstola o evangelista de la iglesia de la Odisea. Vamos a seguir refutando las mentiras que dice esta criaturita. Y a la iglesia que está en su casa. En ningún momento dice saludan al sacerdote o al apóstol, sino que se dirige directamente a ella, lo que es muy posible que ella fuera la líder de su iglesia. Es muy posible que esta Ninfas fuera la líder de la iglesia. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que ella, Ninfas, era la líder de esa congregación o era la pastora de esa congregación? ¿Verdad que no lo dice por una parte? Para que veáis cómo hace decir al texto bíblico, hace decir al apóstol Pablo lo que no dijo por ninguna parte. Simplemente esta pobre criaturita, esta falsa cristiana, se lo está inventando y lo que es peor, está falsificando de forma diabólica, de forma repugnante estos pasajes del apóstol Pablo. Seguimos. Esto es solamente el Nuevo Testamento. Si vamos al Viejo Testamento, encontramos a Miriam, que era profetisa del pueblo de Israel en la época. Miriam era profetisa del pueblo de Israel en la época del Éxodo. Claro, era profetisa, tenía el don de profecía. Ahí no se dice por ninguna parte ni que ejerciera ningún tipo de gobierno sobre Israel, para nada. Además de que es un texto del Éxodo que no tiene que ver absolutamente nada con el Nuevo Testamento, con las iglesias, las congregaciones que encontramos en el Nuevo Testamento. Simplemente ella era profetisa dentro del pueblo de Israel, nada más. Igual que también había profetisas, hermanas profetisas en la iglesia de Cristo. El don de profecía es uno de los dones que el Señor Jesús ha dado a su iglesia, sean tanto a hermanos varones como a mujeres, hermanas. Todos ellos tenían el don de profecía y edificaban la iglesia, porque el que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo ahí en 1 de Corintios. Seguimos. Época del Éxodo. Y Débora no solamente era profetisa, también era jueza. Débora, que era jueza, simplemente era jueza. En ninguna parte se dice que Débora gobernara Israel, que ella fuera reina. Y repito, es un texto que no tiene que ver absolutamente nada con estos pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de la iglesia de Cristo. Débora simplemente pues era una jueza, nada más. Ahí no dice por ninguna parte que ejerciera una labor de reina, de gobernante del pueblo de Israel. O sea, está sencillamente falsificando estos pasajes de la Sagrada Escritura. Esta pobre criatura. Seguimos. Señores, el mismo Dios de Débora es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Si Dios es el que reparte dones, ¿acaso se equivocó Dios con darle dones a las mujeres? Claro que las hermanas pueden tener dones, como por ejemplo el don de profecía. Eso nadie lo está negando. Una cosa es tener dones que Cristo ha dado a su iglesia y otra cosa muy diferente es que
que las mujeres puedan ser pastoras o evangelistas o apóstolas. Eso es absolutamente diabólico, eso es totalmente falso, ya que, repito, en ninguna parte, en ninguna epístola del apóstol Pablo se habla de mujeres ejerciendo ministerios de gobierno, de dominio en las congregaciones. Solamente eran ancianos. En cada congregación había ancianos, que eran los que gobernaban las iglesias, evangelistas eran todos varones, apóstoles eran absolutamente todos varones, por eso es que Jesús eligió a 12 apóstoles todos varones, no eligió a ninguna hermana, ninguna mujer, no eligió a ninguna apóstola. Usted no va a encontrar por ninguna parte que Jesús escogiera apóstolas. Escogió 12 apóstoles y todos ellos eran varones. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que las hermanas dentro de la Iglesia de Cristo ni pueden ser apóstolas, ni pueden ser pastoras o ancianos, que es lo mismo, ni pueden ser evangelistas, ni pueden ser maestras. Son ministerios que Cristo solamente ha dado a hermanos varones, no se los ha dado jamás ese tipo de ministerios a hermanas, a mujeres. Seguimos. Bueno, aquí ha terminado el cortito vídeo de esta señorita, de esta criatura que se llama... Una de las preguntas más recurrentes. Vamos a ir para atrás. Se llama Catherine Palacio. Catherine Palacio. Pues he de decirte, criaturita, que no tienes ni idea de la Biblia. Has falsificado las Sagradas Escrituras, los pasajes que has citado no dicen por ninguna parte lo que tú dices, lo que has hecho es de forma satánica, repugnante, falsificar esos textos del apóstol Pablo para hacerle decir lo que tú quieres que diga y que no dice eso por ninguna parte. No existen apóstolas, no existen pastoras en el Nuevo Testamento, no existen evangelistas y no existen maestras. Las hermanas en la congregación, en la Iglesia de Cristo, por supuesto, tienen un lugar, tienen un rol que es, por ejemplo, el de ser diáconas, es decir, ayudantes, servidoras de mesas, una especie de camareras. Eso sí, el Nuevo Testamento habla de hermanas diáconas, como la diaconisa, por ejemplo, de la iglesia de Cencrea, que vamos a ver seguidamente en el siguiente pasaje. Mirad, aquí lo tenéis, por ejemplo, en Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es apóstola, la cual es pastora, la cual es evangelista, la cual es maestra. ¿Dice eso el pasaje de Pablo? No. La cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Y qué eran los diáconos? ¿Qué eran las diaconisas? Eran hermanas que servían las mesas. Eran servidoras, ayudantes, eso. Eso es lo que hacía una diácona o un diácono, porque diáconos podían ser tanto varones, tanto hermanos varones como hermanas mujeres. Ayudantes en las congregaciones. Cuando hacían los ágapes, las comidas, pues por ejemplo estas hermanas diaconisas servían las mesas. Esa era la labor de la mujer en la Iglesia de Cristo, las congregaciones. Ser diaconisas. Jamás ni pastoras, ni evangelistas, ni mucho menos apóstolas, ni maestras. Esos son ministerios que Cristo dio solamente a hermanos varones. Hermanos varones, evidentemente capacitados para enseñar. Conocían muy bien la verdadera doctrina y edificaban la iglesia. Pero hermanas, ¿cuál era el ministerio de las hermanas en las congregaciones en la época del apóstol Pablo, en el siglo I? Pues ser diaconisas, como lo era la hermana Febe, que era diaconisa en la iglesia en Cencrea. Una ciudad que se llamaba Cencrea, y ella era ayudante, era servidora, ¿de acuerdo? Pero eso de que existan hermanas que sean pastoras, pastorcillas, apóstolas, evangelistas y maestras es absolutamente falso, es totalmente desconocido en las Sagradas Escrituras del llamado Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que ha explicado, lo que ha dicho esta muchacha, esta criatura en este patético vídeo,
que se llama Catherine Palacio. Es un vídeo que ha publicado en YouTube hace 6 días. Es totalmente falso, es mentira, y yo lo que le recomiendo a esta muchacha, lo que le recomiendo a usted, Catherine, es que se arrepienta de todas las estupideces, todas las mentiras que ha dicho y todas las perversiones que ha hecho de esos versículos, de esos pasajes del apóstol Pablo. Arrepiéntase, cambie su forma de pensar, abandone esa espantosa doctrina de demonios y crea lo que dice bien clarito el Nuevo Testamento, lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que enseñaron los apóstoles, donde en cada congregación eran puestos ancianos, varones ancianos, no se mencionan ancianas por ninguna parte, gobernando iglesias, gobernando las congregaciones del siglo I. Pues hasta aquí este importante vídeo. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico noteísta, y bueno, si no te has suscrito todavía a este canal mío de YouTube, suscríbete, comparte este vídeo también a otras muchas personas para que conozcan la verdad sobre este punto, sobre la gobernanza, el gobierno en las verdaderas iglesias, en las congregaciones locales del siglo I. No existían tal cosa como pastoras, ni evangelistas, ni apóstolas, ni maestras. ¿De acuerdo? Ha quedado demostrado de forma irrefutable en este vídeo. Mira también en la descripción de este vídeo, donde vas a encontrar un material muy importante de estudio bíblico escrito por mí. También encontrarás los 2 enlaces que te llevarán a nuestra escuela bíblica de Telegram, donde nos reunimos ahí a estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando profundamente el Catecismo del Padre y del Hijo, y también encontrarás el enlace de nuestra Iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp. Nos reunimos en WhatsApp. Abajo encontrarás los enlaces. Hasta el próximo día.